Hola Magali, hola Miriam, hola Brisa. Eh, Quería mostrarles una cosa antes de que empecemos en el aula virtual. Además de colgar el material, ay, ahí está. Además de colgar el material, quiero mostrarles algo. Priscila y el resto que estoy aceptando y he aceptado, mañana no voy a aceptar más a personas que no ingresen con la cuenta Mi UNC. Todos aquellos que ingresaron sin problemas son aquellos que usaron la cuenta Mi UNC, chicos. ¿Estamos? Y Euge. En la pestaña Mi Nombre, acá están viendo, puse como un título así bastante en negrita para que lo puedan identificar. La presentación, la clase de ayer en video y la unidad 1 completa. No he visto este mensaje y esto está bueno porque no lo he visto todavía. Hay pregunta horarios de parciales. Bueno, lo que hizo Gabriel fue preguntar por horarios de parciales. Y está bueno que lo haya hecho en el foro porque de esa forma el resto más o menos que se entera. No puedo conectarme a las clases en vivo, trabajo, los horarios de los parciales en horario de clase van a ser un poquito más temprano, después le voy a contestar, ¿está? Pero ¿de qué sirve? Sirve porque yo lo que hago es contestar y todos ustedes lo van a ver. Entonces, hacer preguntas por el foro sirve mucho. ¿Estamos, gente? Bueno, volviendo a la materia, si van a la unidad 1, fíjense, tienen esto como un mapa Hola, de la ¿cómo materia. están? Yo soy María Celeste Gómez, soy tutora de Acá estamos. materia Introducción a los ¿Está? Estudios Universitarios. Ahí cuando tenía el pelo corto de un lado. ¿Por qué les muestro esto? Esto es un mapa, una ruta de la unidad. ¿Estamos? Volviendo. ¿Qué otra cosa tienen? Tienen acá como algún material de la historia, repaso, la autoevaluación, ¿está? Ingresan acá y tienen las preguntas sobre la unidad 1. ¿Estamos, gente? Aprovechen eso porque es la mejor forma para practicar. Arranquemos con la clase de hoy. Vamos a ver la unidad 1 y algo de la unidad. Terminamos de ver la unidad 1 y algo de unidad 2. Arriba. Acá estamos. Por acá. Bien. Ayer vimos la UNC. Hoy vemos un poco la historia de la facultad, el perfil institucional y algunas cuestiones de reglamentación. Y vamos con alguien que me escribe. No. Bien, apaguen el micrófono. Buena idea. Sacamos esto. ¿Cuáles son los hitos de la Facultad de Ciencias Económicas? La facultad, Escuela de Ciencias Económicas, en un acuerdo entre la provincia y la Universidad Nacional. Las clases se dictaban en el barrio General Paz, en el colegio Jerónimo Luis de Cabrera. Ahí se dictaban. En un acuerdo de la provincia, porque el colegio es provincial, con la Universidad Nacional, arranca como Escuela de Ciencias Económicas. ¿Cuándo pasa a ser una facultad? Para que sea facultad,
tiene que tener, bueno, la Escuela de Ciencias Económicas tiene carreras de grado, pero tiene que tener aprobado para que sea facultad a partir de la Universidad Nacional. Recién en 1946. La primera carrera que se introduce es la carrera de contador público nacional, con 4 cursos anuales. Luego se incorpora un quinto curso, ¿tá? Se reestructura la carrera y se agrega para el título de doctor en ciencias económicas el idioma extranjero y un trabajo de tesis, que no es menos. Ya vamos a hablar de eso cuando vamos a la parte de investigación, pero muchos contadores hicieron trabajos de tesis y les puedo decir que pueden durar más de 4 años haciendo un trabajo de tesis. En mi caso, van a ser 3 y medio. Luego de la reestructuración, también se sigue como organizando la carrera, se incorporan los concursos de oposición de títulos y antecedentes. ¿Qué son los concursos de oposición, títulos y antecedentes? Cuando hay un concurso público de cargos docentes, dicen, bueno, se llama concurso público de títulos y antecedentes, oposición, títulos y antecedentes, para el cargo de un profesor asistente, para el cargo de un profesor titular, y así, ¿tá? Para el cargo que sea. ¿Qué es lo que uno hace para ese cargo, para presentarse a ese concurso? Sigue los requisitos del llamado a concurso. En el llamado dicen, bueno, tienen que presentar su documentación personal, su currículum con todos los antecedentes, pero no solamente el currículum, sino también tiene que presentar toda la serie de certificados y títulos que avalan ese currículum. O sea, uno no puede andar inventando, ¿tá? Esos antecedentes los tiene que presentar ante un abogado o la parte jurídica de la institución donde uno se presenta. Cuando yo me he presentado en concursos, o cualquier otro docente, yo me he ido con los títulos, los he mostrado en original, los vio la persona, vio la fotocopia y legaliza la fotocopia. Todas esas copias legalizadas se arman en una carpetota, más chica o más ancha, más finita, dependiendo de la cantidad de antecedentes que tengamos. Esa carpeta ordenada se presenta en la facultad y luego de varios meses se llega al listado de las personas, se organiza el listado de las personas que cumplieron esos requisitos. Se arma ese listado y se llama a la oposición de antecedentes. Esa oposición de antecedentes consiste en que dan una fecha para dar una clase representativa ante un tribunal. ¿Qué es un tribunal? Son 3 personas que son docentes con mucha experiencia, probablemente ya hayan dado la materia, y que sepan muy bien distinguir cuáles son los contenidos que habría que dar. ¿Qué es lo que se hace? Se sortea del programa una unidad. Ejemplo, oferta y demanda de mercado de la materia Introducción a los Estudios Universitarios y la Economía. Entonces, uno tiene que preparar una clase como si se la fuera a dar a ustedes, a los alumnos. No, che, estamos hablando entre profes, no. Uno deja de pensar que son el tribunal y les da como si fueran alumnos. Entonces lo que evalúan es cómo uno da la clase, qué temas da, si se queda con tiempo, si le alcanza el tiempo, si se queda sin tiempo, qué recursos usa, si usa una presentación, si usa el pizarrón, distintas estrategias. Eso es presentarse un concurso. Luego de que todos se han presentado a esa oposición, cuando los concursos son muy numerosos, pueden durar varios días. Se termina de tomar la clase, que son clases de 20 minutos más o menos, y luego se decide uno de los que se presenta. De entre todos los que se presentaron, combinan también los antecedentes, les ponen puntaje a los antecedentes, puntaje a la clase, se combinan esos puntajes, se arma un orden de mérito, se pone desde el que alcanzó el puntaje más alto hasta abajo, y a partir de ahí, obviamente se elige el primero. Si el primero no puede, porque no sé,
se fue a correr picadas por ahí, murió y bueno, le toca el segundo, y así. ¿Estamos? De eso se trata un concurso, y eso es lo que tenemos en las facultades. Hay una versión más simple de un concurso que es una selección interna, donde se pide un poco menos de antecedentes, porque son docentes de la casa, sería, y se hace una evaluación, uno presenta la clase y todo, pero suele ser, primero, se presentan menos, porque se presentan quienes están dando la clase o gente que está dando materias parecidas, y son menos personas y es más fácil en todo caso ganar una selección. Volviendo a facultad. Se organizan concursos, pasamos a tener la nueva sede, que es la que en algún momento ustedes la podrán conocer. ¿Está? Hoy, lo que estamos viendo acá, en planta baja, están inaugurando, están terminando algunas aulas. Antes ahí estaba el Instituto de Administración. Segundo piso, en primer piso, Instituto de Economía. Segundo piso, Instituto de Estadística y Demografía. Y ahora el Instituto de Administración está por acá, y el de Contabilidad también. El decano, doctor Camilo Dagún, empieza a discutir la reformulación de tareas en el año 66, planes de estudio, y se incorporan las otras dos carreras, licenciatura en Economía y luego la licenciatura en Administración de Empresas. Cada una con su carrera, plan, contenidos, métodos, etc. Y el último hito interesante es la cuestión de las jornadas de las finanzas públicas. Del año 1968 se desarrollan las jornadas de finanzas públicas, y es uno de los eventos más reconocidos, por lo menos de esta facultad. No he ido nunca porque no es mi área, pero desde ese año que ya existe, hace poco han cumplido 4 décadas. Vamos al perfil institucional. Así como hemos visto ayer sobre Consejo Superior y Rector, estas son las mismas funciones, solo que en vez de conciliarios estamos hablando de consejeros, en vez de conciliarios docentes para el Consejo Superior de la universidad, estamos hablando de consejeros para el Consejo Honorable, como se le dice así, Honorable Consejo Directivo, lo que les mostré ayer en la página web. Son 4 claustros, que son grupos de poblaciones universitarias. El claustro docente, el claustro estudiantil, los egresados y los no docentes. ¿Qué funciones tienen? Dictar reglamentos internos, suspender al decano, si es que hace algo bastante fuera de la norma. Eso ha pasado, por ejemplo, con decana de odontología, creo, o están evaluando eso. No, perdón, miento, no al decano, sino a un docente de la Facultad de Odontología. Decidir sobre el plan de estudios, aprobar materias, las optativas, por ejemplo, y la provisión de cargos también. Por ejemplo, se aprueba el llamado a concurso de la materia tal. Entonces, una vez que eso se aprueba por resolución del Consejo Directivo, pasa una serie de trámites y cuestiones donde la oficina de concursos llama a concurso de la materia cuyo concurso aprobó el Consejo Directivo. Eso sería como el circuito del trámite. Presenta también el proyecto de presupuesto anualmente, y cualquier otro tipo de proyectos o acciones que tengan que ver con la facultad. El decano lo único que hace es, bueno, nada más y nada menos, mejor dicho, lo que hace es presidir el consejo directivo, representa la gestión de la facultad. Entonces presenta todos los años los informes de gestión, por ejemplo. Convoca elecciones y expide diploma y certificados, por eso la firma del decano en cada uno de los títulos. Y nombra por concurso público a los empleados de la facultad, y eventualmente reprime por faltas disciplinarias a los alumnos. Con respecto a las secretarías, vamos a ver como en términos de funcionales, ¿cuándo acudirían a este tipo, a cada una de las secretarías, y se acudiría, en el caso de acudir a alguna de ellas?
Por ejemplo, de estas, ustedes acudirían como estudiantes, pueden acudir a la Secretaría de Asuntos Académicos, a la de Asuntos Estudiantiles, a la de Extensión y eventualmente a la Secretaría de Ciencia Técnica y Relaciones Internacionales. ¿Está? Y veamos por qué. La de asuntos académicos acudirían si ustedes vinieran de otra facultad, por ejemplo, y tuvieran algunas materias y solicitaran que les reconozcan la equivalencia, lo que se conoce como equivalencia. ¿Estamos? Entonces, presentan una solicitud con un formato específico que se les dice y solicitan la equivalencia de la materia, por ejemplo. ¿Está? También podrían acudir a la Secretaría de Asuntos Académicos si hicieran una ascripción. ¿Qué sería una ascripción? La ascripción es un trabajo ad honorem, que más que trabajo son tareas ad honorem de formación de los estudiantes. Puede ser adscrito mientras uno es alumno o puede ser adscrito cuando ya se recibió. Las tareas no son remuneradas, pero ayudan a formarlos. En mi caso tengo 2 adscriptas que hacen trabajo de investigación conmigo en el área de la innovación y la desigualdad. Entonces, yo tengo contacto con ellas y con otra colega y organizamos un poco las tareas de qué es lo que van a hacer y a qué resultados llegamos. Bueno, eso sería con respecto a la adscripción de la investigación, pero también podrían ser adscritos docentes, donde estarían colaborando con algún docente en el dictado de una cátedra, por ejemplo. No darían clases, pero sí estarían para ayudar en no en la corrección de exámenes tampoco, en la recepción de los exámenes, estarían en los exámenes para ayudar al profesor a distribuirlos, sobre todo ese tipo de cosas. La Secretaría de Asuntos Estudiantiles es la que más están usando, no hay demasiado que explicar de ahí. Tienen el área de enseñanza y atención a los estudiantes, el área de sistemas, y el gabinete psicosocial tiene funciones para aquellos estudiantes que necesitan por ahí una beca de apuntes o una beca para el comedor estudiantil, entonces van por ahí, o también incluso son la conexión para el programa FINIS. ¿Cómo se conectarían con la Secretaría de Extensión? Y existen becas de extensión, de proyectos de extensión donde ustedes se pueden sumar. Entonces, incluso lo que se conoce como el compromiso social estudiantil va por ahí, por la Secretaría de Extensión, el compromiso que tienen que hacer ustedes dentro de la carrera. ¿Tá? También tiene funciones, no solo como la Secretaría de Extensión para este tipo de compromisos sociales estudiantiles o tener becas de extensión para trabajo en proyectos de extensión, sino también brindan cursos y capacitaciones. Por ejemplo, Excel para adultos mayores, manejo de redes sociales, cosas por el estilo. ¿Estamos? ¿Qué otra secretaría les podrían contactar ustedes como estudiantes de la Secretaría de Ciencia Técnica y Relaciones Internacionales? Más adelante, cuando tengan avanzados en la carrera, si tienen un promedio medianamente bueno y quieren participar de alguna actividad de intercambio, irse algún semestre a otro país, pueden presentarse y aplicar, así se dice el término, alguna beca o aplicar para solicitar una estancia en el extranjero. La facultad y la universidad tienen convenios con universidades del exterior y uno puede ir conociendo en qué consiste el programa. Suele ser para estudiantes más avanzados. E incluso, Una pregunta. diga. Ahí pueden ser como, o sea, como de intercambio, vienen a ser o no. Exacto, por Becas de eso, intercambio. exacto, pueden ser de intercambio, pueden ser estadías cortas, también, no solamente con otras universidades, eso sería más la parte de relaciones internacionales. También, eh, también trabajan con los profesores, por supuesto, y los investigadores. Si ustedes quieren dedicarse a la investigación, la forma de empezar a trabajar en investigación es con una beca.
Para saber cuáles son los requisitos para aplicar una beca y todo eso, existen reuniones que ofrece la CECIT, que se le conoce así, la CECIT, por la Secretaría de Ciencia y Técnica, después lo de Relaciones Internacionales se le agregó más adelante. La CECIT ofrece charlas informativas sobre las posibilidades de acceder a becas, de CONICET o de CECIT, yo tuve de las dos. Y para quien le gusta la investigación y dedicarse a eso, es una buena puerta de acceso, y además la forma en que ellos dan las charlas y conocer en qué consiste, qué posibilidades hay, cuáles son los criterios para seguir, etcétera, son muy buenas. Bueno, de eso se trata. También todos los proyectos, por ejemplo, si ustedes decidieran por presentarse una beca, la solicitud va por el lado de ellos le hacen firmar al decano y lo presentan en CONICET, lo presentan en CECIT, por ejemplo. ¿Está? En realidad, perdón, lo presentan ustedes, pero con la firma de ellos y el aval del decano. Todos los proyectos grandes a nivel de facultad van por ahí, proyectos de investigación o de vinculación institucional van por ese lado. Y la conexión que ustedes tendrían serían por ese lado, por el tema de becas o por el tema de movilidad estudiantil en otras universidades. Y nos quedan otras dos con las que ustedes no van a tener mucho contacto, salvo indirecto, como la Secretaría de Administración. Está la Secretaría de Personal y Sueldos, que serían nuestros recursos humanos, que son quienes calculan nuestros cargos, nuestros sueldos, etc. Económico-financiera. La económico-financiera es la que tiene un cálculo del análisis financiero de la facultad, y si, por ejemplo, yo lo que hago es, al presentar papers, y publicar papers en revistas con referato, que son revistas con personas que evalúan lo que uno escribe, con mucha experiencia y que te dan con un caño, así lisa y llanamente, pero con la idea de mejorar. Uno presenta una propuesta de paper, le evalúan y si puede pasar esa evaluación, lo terminan publicando. Yo hace 2 años que vengo presentando, publican, hace 3 años que publico ya, 4 años que publico. Por cada publicación, la facultad, como necesita y está impulsando la investigación, lo que hace es, tiene un incentivo a publicar. Entonces, por cada paper que un investigador publica, paper en estas revistas con referato, que son con evaluadores, le paga al investigador. ¿Y en función de qué es la paga? Es un porcentaje del cargo titular, por una vez al año, ¿no? Y ese porcentaje depende de ciertos criterios de la calidad de la revista. Bueno, los investigadores, por ejemplo, recibimos del área económica financiera el pago por ese incentivo por cada uno de los papers que hemos publicado en el año. Eso se paga en diciembre, por ejemplo. Si queremos ir a un congreso, la facultad paga parte de los gastos para ir al congreso, porque se entiende que estamos formándonos. Entonces, siempre y cuando que vamos al congreso y presentemos un trabajo, de ir de oyentes, no, págueselo solo. ¿Tá? Cuando uno se presenta y presenta un trabajo en un congreso, presenta todos los papeles y la facultad, a través del área económico-financiera, nos financia parte de ese viaje. Compras y Patrimonio es la que trabaja en todo el mobiliario, en todo lo que tenga que ver con la infraestructura de la facultad. Y bueno, y planeamiento sobre la planificación institucional, en particular de lo que tiene que ver con la estructura. Y la Secretaría Técnica, bueno, es como las respectivas áreas ejecutivas que permiten el funcionamiento institucional, donde incluye desde las conexiones con la propia universidad, con el Consejo Interuniversitario. Es como una supersecretaría, una cosa por el estilo. Bien. Vamos a la biblioteca. La biblioteca es realmente muy buena. Es una de las áreas que más me gustan de la facultad. No solo porque es grande, sino porque tiene muy buenos bibliotecarios. Y además porque
tiene muchísimos recursos. En planta baja tenemos la biblioteca, en planta alta tenemos la hemeroteca. ¿Cuál es la diferencia? La biblioteca tiene libros, la hemeroteca tiene revistas o contenidos digitales. Entre ellos tiene el CRAI, que es el Centro de Recursos para la Investigación, y que los investigadores usamos mucho. Además de eso, la biblioteca tiene una biblioteca, lo que se conoce la biblioteca 24 horas. Entonces, quienes necesitaban estudiar de noche, se anotaban en la facultad, en el portal de trámites, para ingresar a la biblioteca en tal día, de tal hora a tal hora, por ejemplo. Y eso funcionaba muy bien, incluso tenía su silloncito, máquina expendedora de cosas, etc. Está bueno. El centro de estudiantes, ya lo hemos dicho ayer, es como el punto de organización de los estudiantes, como la institución de organización de los estudiantes para defender sus propios derechos, para garantizar sobre todo las mejores condiciones de la cursada, de su cursado de la carrera. La escuela de graduados es la que otorga los títulos de posgrado. ¿Dónde la encuentran? Si entran a la página, van a la facultad, no, perdón, estudios, carreras de posgrado. Sitio web de la escuela de graduados. Tenemos acá la escuela de graduados, postdoctorados, doctorados, maestrías, especializaciones, ¿está? Bueno, acá tienen como distintas ofertas, ¿está? Bueno. Después, ¿qué tienen? Los institutos de... no nos vamos. Los institutos de investigación. El Instituto de Investigación de Economía y Finanzas, por ejemplo, van a investigación, Instituto de Economía y Finanzas, por ejemplo. Acerca del instituto, ¿está? Los integrantes, ahí están los integrantes, ya hay algunos que ya no son los integrantes, ¿ven? Y si quieren pueden ir y ver cada uno de los docentes, de los investigadores, que muchos somos docentes, estoy acá yo en el medio, ¿está? Y lo que se ve son, bueno, el currículum, los últimos papers, los proyectos de investigación, eso por cada uno de los investigadores. El director, que es Pedro Moncars, por ejemplo, bueno, y así pueden acceder a los distintos investigadores. Tienen también, por ejemplo, el Instituto de Estadística, la directora es Margarita Díaz, los investigadores tienen ahí, ¿está? Hacen clic en cada uno y tienen los datos personales. Y así por cada uno, ¿está? ¿En qué consisten los institutos de investigación? ¿Cuál es su tarea? Es formar investigadores y generar proyectos de investigación y resultados de investigación. Vamos de nuevo a la presentación. Tenemos el Instituto de Economía y Finanzas, el más viejo de todos, el Instituto de Estadística y Demografía, el Instituto de Administración y el de Contabilidad, que son los más nuevos. ¿Cuál es la estructura? Por cada instituto hay un director y tenemos investigadores o becarios, ¿estamos? Y trabajamos, tenemos un boxes, que algunos compartimos, otros no, y trabajamos en investigación. A ver, la investigación no tiene un horario, no es que uno cumple horarios, cumple objetivos. Entonces, cuando uno tiene que presentar una tesis, por ejemplo, porque se ha metido en un doctorado y de esa tesis saca
un artículo científico, 2 o 3, lo que hace es trabajar al ritmo que uno considera apropiado, que es como uno creyera que no, pero es muchísimo, y va sacando investigaciones, artículos científicos, revisando lo que se escribió, tratando de crear conocimiento nuevo, porque de eso se trata, crear nuevo conocimiento. ¿Tá? De eso se tratan los institutos de investigación. Tienen becarios, tienen investigadores juniors, investigadores seniors, y hacen reuniones. En la facultad se llaman workshops. El 17 de junio doy uno, yo, por ejemplo, sobre la productividad de las firmas manufactureras. El miércoles pasado hubo uno sobre el impacto del COVID en la educación a largo plazo, por ejemplo. Y así, ¿está? En la administración también hay, y todo medio como que va paralelamente a la docencia. ¿Estamos? Biblioteca Manuel Belgrano. ¿Por qué se llama Manuel Belgrano? Porque fue el primer economista, además de periodista. ¿Estamos? Y sus ideas en términos económicos, eso es lo más importante, no tanto Belgrano prócer, sino qué es lo que pensaba. Piensen que en ese momento Belgrano venía del siglo XVIII, ¿no? Y actuó a principios del siglo XIX. En ese momento los pensamientos económicos era pasar de la agricultura a fines del siglo XIX, comienza la revolución industrial. Entonces, en ese momento la agricultura era el sector para desarrollar, por eso fomento a la agricultura, pero también incluía algo de fomento a la incipiente industria. Y pensaba que la educación tenía que ser gratuita y que llegue a todos, incluyendo hasta algunos términos, concepciones que para esa época eran como muy de avanzada, de pensar que la mujer tenía que ser educada y no quedarse en la casa a lavar platos. ¿Estamos? Bueno, ya les hablé cuáles son los recursos que tiene la Biblioteca Manuel Belgrano, que es sumamente completa. Ingresen a la página, así como han visto, los institutos están en una de las pestañas, está la biblioteca. ¿Cuáles son las carreras de grado? Bueno, ya sabemos que tenemos las 3 carreras, pero ¿cuáles son los ciclos, mejor dicho? El ciclo de nivelación que están cursando ustedes, con estas 3 materias, y no es eliminatorio, sino nivelatorio justamente. Luego que pasen el ciclo de nivelación, pasan el ciclo de formación básico, el ciclo básico. Y son 11 asignaturas sobre 6 áreas temáticas. ¿Estamos? Son 2 semestres menos un cuatrimestre, 1 y medio. ¿Sabes? Y luego tiene el ciclo de formación profesional, donde ahí, ¿qué tiene que ver? Lo característico del ciclo básico es que todas las materias son comunes a las 3 carreras. ¿Tá? Y con respecto al ciclo de formación profesional, ya ahí se separan en licenciatura en Economía, en Administración y Contador Público Nacional. La licenciatura en Administración y la licenciatura en Economía están mucho más cerca entre sí, tienen muchas más materias. En el plan viejo había como 9 materias en común, ahora la verdad es que no sabría decirles, pero tienen muchas materias en común. Mientras la licenciatura en Economía deja de tener materias en común, creo que tiene un par de materias optativas en común con el resto de las carreras, como por ejemplo matemática financiera, que es una optativa, pero en general es la que más se separa de las otras 2 carreras. Profe, ¿economía Diga. o contador público? La que más se separa, Economía. Sí. Las que más cerca tienen por la forma, por el tipo de conocimiento y las prácticas son la licenciatura en Administración y Contador Público. Luego, el perfil del egresado. ¿Qué es el perfil del egresado? Lo que se busca, el perfil que espera que ustedes tengan cuando se reciban. Como contador, desempeñarse en todas las áreas con sistemas de información y control, tanto para la organización pública como la privada. No solamente empresas, no solamente negocios, no solamente el sector privado, sino también el sector público. ¿Tá? No solamente las finanzas corporativas o las finanzas privadas, sino también las finanzas públicas.
Y en materia económica y contable, como también en el ámbito judicial, por eso tienen bastante, creo que tienen derecho comercial, derecho laboral y civil, si no me acuerdo mal. Y luego tienen licenciatura en administración, que es conducir organizaciones. ¿Por qué organizaciones y no empresas? Porque no es licenciatura en administración de empresas, es en administración en general. Con lo cual puede ser administración pública o administración privada o administración de organizaciones no gubernamentales, que es lo que se conoce como el tercer sector, por ejemplo. Gerenciar estas organizaciones, los recursos físicos y humanos, y tener como ciertos conocimientos en materia económica y judicial. ¿Por qué? Contador y administrador tienen que tener conocimientos en materia económica y judicial. Y porque las empresas y las organizaciones en general no se mueven de forma independiente entre sí, sino que se mueven de forma interdependiente en un contexto. A las empresas les irá bien o mejor cuando la economía esté creciendo. Si hay crisis y hay recesión, la verdad es que por lo general las empresas o las organizaciones en sí mismas acompañan ese ritmo, ¿está? Entonces, si bien hay diferencias entre sectores, aún en términos sectoriales es bueno tener el contexto de en qué ámbito y en qué sector se trabaja, y las condiciones en general de la economía. La licenciatura en economía es como re amplia, uno puede salir como consultor, yo nunca hice consultoría, no es lo que a mí me interesa, pero puede crear una consultora, puede trabajar en consultoras, que sobre todo trabajan con análisis de coyuntura. ¿Qué es la coyuntura? La actualidad, ¿está? Entonces se fijan cómo va evolucionando el consumo, cuando salen los datos públicos de consumo, de producción, de inflación, en distintos órdenes. Puede ser mirándolo desde la empresa, puede ser desde un sindicato, puede ser desde un organismo público, se puede trabajar en el gobierno provincial, en el nacional, puede ser asesor de algún legislador, puede ser analista de políticas sectoriales y globales también, y también, bueno, perito, como cualquier otro profesional, pero también puede hacer investigación. Igual que las otras carreras, la investigación, en este caso, en economía, en las distintas ramas de la economía. ¿Qué líneas de investigación puedo mencionarles? Bueno, yo hago desigualdad, exclusión social, pobreza, mezclado con innovación, el rol de los sindicatos en la desigualdad. Mi colega, por ejemplo, que trabaja en innovación conmigo, trabaja sobre la financiarización, la economía de las plataformas, Profe, economías tipo, regionales, macroeconomía, la sector economía es financiero. más a lo macro, digamos, a lo que interviene Mm, a nivel más mm, económico generalizado, ¿no? La Sí, economía no diría lo más que macro, un no contador diría, público. exacto, no diría más a lo más macro, porque yo no hago macro, por ejemplo, yo hago microeconomía. El análisis que hago es el análisis del trabajador, de los trabajadores individuales, pensando en un trabajador representativo, por supuesto, ¿no? Entonces, no diría macro, porque ya vamos a ver la diferencia entre macro y micro, pero sí en cuestiones más representativas y globales. No apuntamos a una empresa, a una familia para estudiar los patrones de consumo, por ejemplo. Cuando yo calculo pobreza, no pienso en la pobreza de la gente del barrio carenciado de acá de Río Ceballos. O sea, trabajo con estadísticas públicas, ¿estamos? O las genero si tuviera un super proyecto que financia la obtención de estadísticas. Yo me acabo de presentar en un proyecto que permitirá, si lo aprueban, con muchísimos otros profesionales, obtener estadísticas sobre los emprendimientos comunitarios de Córdoba, por ejemplo. Pero eso es todos los emprendimientos, no uno solo en particular.
Por el lado de la licenciatura en administración, lo que se busca es administrar y gerenciar organizaciones, llámese empresas u organizaciones públicas también, ¿estamos? Y ver cómo se combinan estos recursos para lograr ciertos objetivos. Y con respecto cuestión puede ser que se dediquen a la cuestión impositiva, con lo cual lo bueno sería que hagan una especialización en tributación, tributación por tributo, por impuesto, o que se dediquen a la cuestión de recursos humanos, estaría más por el lado de la licenciatura en administración. Pero pueden hacer la parte de recursos humanos, todo lo que sería la gestión de los sueldos, por el lado del contador público, que es toda una rama de los contadores, la liquidación de sueldos, toda esa parte, o la parte con respecto al contador público, también lo que pueden hacer es combinar los precios de transferencias o trabajar en el comercio exterior, con todos los trámites que se requieren para la cuestión impositiva y para poder, en aduanas y para gestionar las exportaciones o importaciones en una empresa, por ejemplo. O sea, son muchos los campos. Bien. Por último, por lo menos por último de esta materia, las correlatividades, ya veamos el tema de las carreras. Cuando yo hablaba de correlatividades, déjenme que busque, ayer, bien, aquí estamos. Ayer hablaba de correlatividades y me corrigieron, me dijeron que estaba en el, claro, es la versión más nueva. Tienen página 40, asignaturas del ciclo básico común. Ciclo de nivelación, correlativa no tiene. ¿Qué quiere decir la correlativa? Se refiere a la correlativa anterior. Obviamente que no tienen estas materias porque son las primeras materias de la carrera, ¿está? Ahora, fíjense, principios tiene la correlativa de esta de economía y matemáticas. Matemática 1 tiene matemática. Y introducción a la administración tiene contabilidad. Entonces, matemática les podría trabar principios o matemática 1. Y EUGE les trabaría principios. Y contabilidad les trabaría administración. En el segundo semestre, contabilidad les trabaría contabilidad 1, por ejemplo. Y matemática 1 viene del primer semestre para el segundo, ¿ven? Y así. Para poder hacer microeconomía en el segundo semestre tienen que tener regularizado por lo menos principios. Ahora fíjense, microeconomía, luego, sí, más que micro, macroeconomía, porque después micro afecta materias de la carrera de economía. Pero después tienen microeconomía, tienen macroeconomía en el segundo año, primer cuatrimestre, o sea, el tercer semestre sería. Macroeconomía también principios traba, microeconomía y macroeconomía. ¿Estamos? Y así, uno, por ejemplo, si llegan a regularizar esta materia y no la pudieron promocionar, pueden hacer principios. Pero después no van a poder hacer macroeconomía si no rinden IEUGE. ¿Se dan cuenta? Necesitan tener la correlativa anterior, no dos correlativas anteriores y tener todo el camino sin rendir. A eso van. Si quedaran libres, no podrían hacer principios. Si quedaran libres en principios, no podrían hacer macroeconomía. Y así. A eso se refiere con las correlatividades. Si se les corta, ahí estoy viendo, voy a cerrar pestañas. No ayuda mucho, pero bueno, si algo puede ayudar, vamos a hacerlo. Lamentablemente, sierras chicas, el río Ceballos y sierras chicas en general tienen muy mala conexión. Profe, una pregunta. Diga.
Si nosotros ahora pasamos este ciclo de nivelación, ¿hasta Sí. cuánto tendríamos clase, digamos? ¿Hasta diciembre o le mandamos todo el año? Si pasan el ciclo de nivelación, pueden hacer contraturno la carrera de principios, de ciclo básico de distancia de principios. ¿Mm? Eso pueden hacerlo en segundo semestre, en distancia. ¿Estamos? O sea, terminan el ciclo de nivelación el 14 de junio, o el 17 de junio, por ahí. ¿Estamos? Dependiendo en qué condiciones están, se podrán presentar en las materias de primero. ¿Mm? Hay materias de ciclo básico de distancia que estas son en contraturno. Entonces ahí lo tendrían que ver ya con la SAE, ustedes. Sobre todo desde cursar en mayo, a ver cuáles son las materias del segundo semestre. Para cursar en mayo rinden en finales de junio, principios de julio, y van a poder cursar materias en el segundo semestre. Estas que les mostraba del primer semestre tienen versión a distancia en el segundo semestre, aunque a distancia, estamos todos a distancia ahora, se le dice a distancia porque es lo que ya existía de manera virtual cuando había presencialidad, ¿estamos? Pero ahí tendrías que ver con la SAE a ver qué materias podés hacer en el segundo semestre en caso de probar estas. ¿Pero serían tipo con clases o Claro, sí. material? Ah, Sí, sí, sí. O sea, la dinámica es distinta al ser a distancia. Son menos clases, pero sí, hay como una regularidad, o sea, tienen exámenes, así, todo. ¿Estamos? sí. Con respecto a las regularidades, la regularidad se obtiene cuando se cumplen los requisitos de cada cátedra. En el caso de estas materias, es aprobar 2 de 3 parciales, sean los 2 primeros o el recuperatorio, o uno y el recuperatorio. ¿Está? La regularidad se extiende hasta 2 años menos un turno, es decir, 6 épocas generales se llama. ¿Cuáles serían las 6 épocas generales? Febrero y marzo es una época. Ay, julio y agosto es otra época, noviembre y diciembre es otra época. ¿Por qué digo febrero y marzo? Porque van a poder rendir en una sola de esas materias. En una sola, si son libres, van a poder rendir o en febrero, perdón, o en julio, o en agosto, o en noviembre, o en diciembre. No se pueden presentar a las dos. El único caso en el cual pueden presentarse las dos es en febrero. Eso es en el caso de la condición de alumno libre. Si son regulares, pueden presentarse a los 2 llamados, así se los llama, febrero es un llamado, marzo es otro llamado de esa eh, de esa época, perdón. Noviembre es un llamado, diciembre es otro llamado de la otra época, y julio y agosto son 2 llamados de la otra época. En el caso de regulares se pueden presentar en todos los llamados, si quieren, en el plazo este de 2 años menos un turno. Ahora, convenirles, y en realidad por ahí es un poco perder el tiempo, si ustedes no están bien preparados, rendir una materia y tirarse una chance. ¿Por qué? Porque cuantos más aplazos tengan, menor va a ser su promedio. Y no estoy diciendo que tengan un 8, un 10, pero tener un mínimo promedio les ayuda laboralmente. Entonces, si me dejan darles un consejo, no se presenten en todas las materias, todos los turnos, y no vayan como que fuera gratis. No es gratis. Sacarse un aplazo en un final no es gratis, aun cuando estamos hablando de finales regulares. Ni hablar cuando es libre, ¿no? Porque tienen menos posibilidades, tienen que estar mucho más preparados, pero en el caso de regulares, rendir solo a ver si la saco, luego se resta más que se suma. Va restando al promedio, y muchas carreras y en muchos puestos laborales les piden el analítico. ¿Y qué es el analítico? Es la lista de todas las materias que ustedes rindieron, no incluye aplazos. Entonces,
véanlo, cada uno hace lo que quiere, pero quería mencionarles eso porque no es gratis. Sí, o sea, sería que no anotarse a todas las mesas. Claro, a eso voy, o sea, ese es mi consejo. Si vos no estás preparada y no estás segura o no tenés muchas chances, crees que no te va a ir bien, presentarte por las dudas, lo que hace es bajarte el promedio, ¿está? Y tener un aplazo en un analítico. Ustedes hacen, por supuesto, lo que quieran, no les voy a Profe, decir usted qué. dice una vez cursando la carrera, ¿no? Claro, claro. Cuando ustedes ya estén regulares y estén en el medio de la carrera, o sea, quedar regular en un final y presentarse, supongo que tienen, no sé, que han visto la mitad han podido ver la mitad del material. Es medio tirarse un poco la pileta, a eso voy. ¿Me explicó? Y eso no suma, claro, claro, Y entiendo. se están arriesgando a un bochazo. Y un bochazo es un aplazo en una universidad, en una facultad, en una carrera Claro, no es lo universitaria. mismo que la secundaria también, No, tenemos ni que a tener en palo. cuenta eso Eso, a también, eso voy. Eh, seguro, seguro. presentarse porque sí, porque bueno, me alcancé a ver la mitad y me tiro un Claro, lance. esto no se trata de chamullar, digamos, básicamente. Y quizás puedan, así, en criollo, chamullar, quizás les puede ir bien en una materia, en dos, no más que eso. Profe, ¿puede Y leer el chat ¿cuántas materias son? 30 y pico, no sé cuántas tienen ya. Diga, ¿puede leer el chat? Que han surgido varias dale. consultas y me están haciendo un peor lío del que ya tengo. Bueno, dale. Vemos. Bueno, se han despachado. Ahí. ¿Hay otra instancia de ingreso que empieza en septiembre? No. Son dos. Martina, María, no. Hay dos. Tenés febrero y tenés mayo. Y ya está. No tenés que ver las clases del segundo semestre mientras haces el primero. Te explico. Vos tenés materias, las que tradicionalmente, Valentina, Libuti, las que tradicionalmente tenés en el primer semestre o segundo semestre son las que hemos visto recién en el plan de correlatividades, son las que se dictan en condiciones de normalidad, cuando hay clases presenciales, vos vas al primer semestre y tenés principios, introducción a la administración y matemática 1, ¿cierto? Esas materias, si a quienes no les ha ido bien, pueden hacerla como ciclo básico a distancia en el segundo semestre, ¿está? Pero tengan en cuenta que son esas materias que luego las pueden hacer. Por eso, si ustedes están ahora haciendo un ciclo de nivelación en mayo, pueden, si aprueban la materia, pueden hacer ciclos a distancia. Algunas materias hay en ciclos a distancia, por eso consulten, pero solamente algunas materias, no toda la carrera se puede hacer a distancia. En algún momento tienen que retomar con las carreras que se dictan presenciales, ¿se entiende? Bueno, la idea es esa, yo no tengo toda la información de cuáles son todas las materias que están, pero hay algunas. La generalidad es que ustedes hagan las materias de manera presencial. Quienes no llegan porque han estado haciendo el ciclo de nivelación en mayo, pueden acceder al ciclo de distancia, si tienen aprobadas esas materias. ¿Se entiende ahora? ¿Y qué significa hacerlo a distancia? Y lo que hoy estamos haciendo con todas las materias, antes se hacía en algunas materias. A distancia es menos presencialidad, menos clases, es más Como autodidacta. semipresencial sería, Exacto. Tienen menos clases, tienen instancias más de tutorías. ¿Se entiende? Déjenme buscar. como más asistencia al estudiante. Sí, fíjense, espérenme un segundo. Profe, respecto a las materias de distancia, ¿caben algunas materias del ciclo de nivelación o ya a partir de primero, segundo año? No, es que el ciclo de nivelación, no es primer año, por eso digo, el ciclo de nivelación, miren, acá les muestro. El ciclo de nivelación tiene dos instancias el año, febrero o mayo, ustedes están en la segunda. Si no les va bien y quieren seguir intentando con una carrera de esta facultad, tienen que presentarse en febrero del año que viene. ¿Se entendió esa parte?
Sí, profe. Claro, yo creo que a todos le quedó la duda si era en el ciclo de nivelación o ya No, cursando la carrera. bueno, gracias por el planteo. No, hay dos instancias de ciclo de nivelación, febrero o mayo. No hay más chances. Si no les va bien ahora, no pueden hacer otra cosa hasta febrero. ¿Se entendió? Hasta febrero del 2022. Acá tienen, fíjense, plataformas disponibles, aulas de ciclo básico a distancia y nivelación. Acá tienen las de ciclo básico, pero también se les abre las de ciclo básico a distancia. ¿Estamos? Perdón, las de ciclo de nivelación y también las de ciclo básico a distancia. Eso es en condiciones de presencialidad, chicos. Ahora estamos todos en virtualidad. Y eso es solamente en condiciones de presencialidad para las carreras, para las materias de primer año, algunas materias del ciclo básico común, que son las materias de primer y segundo año. Ahora, no, ¿entendiste ahora, Valentina, a qué me refiero? Vos tenés ciclo de nivelación en febrero y en mayo. Ahora, terminás el ciclo de nivelación y empezás las carreras, las materias de primero. ¿Estamos? Ahora, Profe, una consulta, diga, que tengo dudas. En Valentina, caso de... no, un segundo, Yamila. Ten en cuenta, Valentina, que yo estas cosas las leo. Entonces, que te parezca chomazo, yo tengo sobrinos, y tengo sobrinas, entonces creo que es una falta de respeto, si no te parece, y bueno, no la hagas a la materia, pero es una falta de respeto, ¿está? Que plantees con un lenguaje tan soaz. Yo trato de ser bien respetuosa con ustedes, entonces espero respeto de su parte. Si hay una parte que no entendés, abrís el micrófono como hizo Yamila, como hicieron un montón de compañeros, y te dirigís a mí. Cuando no te dirijas a mí, escribí por WhatsApp, haz lo que vos quieras. Pero cuando escribas algo que yo pueda escribir, leer, tanto para Valentina como el resto, pero sobre todo Valentina, simplemente, y esto, Lucas, chicos, no estamos en un chat ni siquiera en Instagram ni nada por el estilo, estamos hablando de la facultad. Entonces, manéjense de una forma respetuosa, ¿está? Si no van a ser respetuosos, les pido que se retiren y busquen otro profesor que se banque los insultos. ¿Está claro? Se pueden colgar, tienen un telefonito rojo en el medio, pueden colgar e irse con otro profesor. Si les cabe mejor, otro profesor. Son libres. Ahora sí te escucho, Janel. Perdón. No, quería sí. consultar en el caso de nosotros que nos encontramos en el ciclo de nivelación. Quería consultar si, póngale que aprobamos una materia X, matemática, y nos va mal en contabilidad. ¿Qué pasa con eso? Si te va mal en ¿Nosotros contabilidad no pasamos podrías a hacer... primero o no? O No, ya no, no podemos. a ver, si te va bien en matemáticas y en IEUYE, podés hacer principios y matemáticas. Pero si te va bien en matemáticas... De primer año, digamos. Exacto. Si te va bien en Sigo matemáticas... rindiendo libre, digamos, Si los que rendís sean libre es como que cooperativas. hubieses cursado y aprobado. Supone que te va bien en matemáticas y en IEUYE. ¿Estamos? Y te va mal en contabilidad. Esperemos que no, toquemos madera que no. Pero No, supone que es así. que no me vaya mal en ninguna. Por eso, toquemos madera que no. De hecho, tengo una mesa de madera. Supone que fuera así, o que a otro compañero le pasa eso. Le fue mal en contabilidad, en matemáticas, bien, y en IEUYE bien. Va a poder hacer principios y matemática 1, pero no va a poder hacer introducción a la administración. Va a tener que volver a hacer el año que viene la materia de introducción a la contabilidad. ¿Se entiende? ¿Eso sería el cursar las materias libres?
salvo que rindas la materia como libre de contabilidad. Si vos rendís, no regularizaste contabilidad, y rendiste libre contabilidad, porque te preparaste bien y la rendiste y la sacaste libre. Yo saqué materias libres en la carrera, pero hay que estudiar mucho, eso sí. Si rendiste libre contabilidad, que es la que no regularizaste, y bueno, ya tenés aprobada contabilidad, y no sé, supone que regularizaste matemática y EUGE. Bueno, podés rendir, así sea que rindas o no, podrías cursar las tres. Lo importante que ustedes tengan en cuenta, no perderían un semestre Natalia Josefina Lozada, ¿estamos? Y espero que queden claros, si no, vuelvo a explicar. Lo importante es que ustedes, ahí vamos Pedro, espérame un segundo. Lo importante es que ustedes ahora tienen que regularizar, ¿está? La materia. Si tienen la posibilidad de promocionar, van a llegar a hacer las dos cosas, regularizar y pasar el final. Si no promocionan, tienen que rendir el final. Si regularizan solamente, pueden cursar las materias de primer año. ¿Tá? No pierden ningún semestre, chicos, no pierden el año, están haciendo mayo, ¿estamos? Eso es lo que les quiero que les quede claro, ¿tá? No O sea pierden que ningún año. nosotros si pasamos esta instancia, digamos, ya arrancamos septiembre y podemos seguir el primer año, digamos, de la Exacto, materia. exacto, ¿estamos? No pierden ningún año, porque si no estaría, ¿para qué estarían acá si Significa no? Muchas que no gracias, es profe, por eliminatorio la entonces. De nada. aclaración. ¿Cómo, Florentina? ¿No es eliminatorio entonces? A ver, no es ¿Puedo eliminatorio pasar en términos de que se les da, es más nivelatorio que eliminatorio, ¿tá? Lo que se busca con el ciclo de nivelación es nivelar los contenidos con los que ustedes vienen, chicos, de la secundaria, ¿tá? Entonces se les da la posibilidad de rendir por cada materia 2 parciales, ¿estamos? Si a eso, en alguno de los 2 parciales no les fue bien, tienen la posibilidad de rendir un recuperatorio para regularizar. Si en ese recuperatorio no les fue bien o no se pudieron presentar y quedan libres, tienen la posibilidad de rendir libre. Tienen que estudiar, más vale. Entonces, no es eliminatorio en ese sentido, ¿se entiende? El recuperatorio tiene que pasar el otro año, ¿no? Eso es lo que no entendí tampoco. Vamos de nuevo. 17, tienen en mayo el primer parcial, lo aprueban con un 6 o más. Tienen en junio el segundo parcial, lo aprueban con un 6 o más. No solamente regularizaron, sino que promocionaron. ¿Qué quiere decir? Que llegaron a las condiciones del contenido del dictado de la materia y que la aprobaron a la materia también. ¿Se entiende lo que es promoción, la diferencia de regularizar? Regularizar quiere decir que lograron cubrir los contenidos de la materia y ahora la tienen que validar con un final. Ese final lo evitan con una promoción. ¿Se entendió ahora? La promocionar quiere decir evitar el final, la aprueban en la materia. ¿Ahora se entiende? Claro, y cumplir con las expectativas de cada materia, digamos. Exacto. Las expectativas por poner así, las expectativas de cada materia o que se espera de ustedes es que ustedes regularicen y luego rindan el final. Hay un atajo a todo eso que es la promoción. La promoción es regularizar más rendir final todo junto, y la promoción se alcanza, o sea, sin hacerlo, digo, sin rendir el final. La promoción se alcanza si ustedes tienen 6 o más en ambos parciales. Ahora sí te escucho, Pedro, perdón que me demore. Y después a Sabrina. Pedro. Bien, le voy a poner, ¿me escucha bien? ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, te Bien. escucho. Me pongo en este caso como ejemplo, Dale. porque a mí me pasó particularmente que yo cursaba en febrero. Sí. Y bueno, por situaciones yo no pude rendir en el ciclo básico los parciales. ¿Qué estás cursando ahora? La profe en las clases
Estoy cursando las 3 materias del ciclo de nivelación, De mayo, sí. pero nunca supe que, claro, de mayo, porque como había escuchado a una profe en varias clases que había dicho que los que no aprobaban ahí iban a febrero de nuevo si querían aprobarlas, ¿verdad? Pero vos estás haciendo ahora el No ciclo. me había explicado. Claro, claro, Esta es la pero segunda. yo nunca supe, nunca entendí que, claro, pero mi consulta es, si yo ahora estoy recursando las materias del ciclo de nivelación, o Sí. sea que al mismo tiempo estoy en el primer año de mi carrera. Estás Esa es mi previo al consulta. primer año de la carrera. O sea, Bien, la ok. carrera tiene 3 tramos. El ciclo de nivelación que están haciendo ustedes, el ciclo básico, Sí, que es primero y segundo año, y el ciclo profesional, que es de tercero para arriba. Vos estás entiendo. en el primer tramo, ¿se entiende? Estás en Claro, el claro. ciclo O de sea que nivelación. Para poder hacer las o materias sea de que una primer vez, año, necesitas aprobar estas 3 materias del ciclo de nivelación. sí, Si vos aprobás, regularizar. Si vos ahora sí, regularizás las 3 materias, vas a poder hacer las 3 materias del primer semestre del primer año del ciclo de nivelación. Del ciclo básico común, perdón, del primer año. ¿Tá? Si vos regularizás 2, bien, como bien, sí, eso es lo que... Sí, te escucho. Ujú. Porque me pasaba de que en mi correo me llegan de otras materias que yo pensé que no, o sea, me llegan el correo de como si estuviera en primer año, pero, o sea, yo hasta lo que yo sé tengo que aprobar las 3 materias del ciclo de nivelación. Cuando vos decís febrero, que te fue mal, ¿quedaste libre en febrero? Porque ahí ya me preocupa a ver si vos estás haciendo Es, el ciclo de nivelación y aprobaste alguno. ¿Quedaste libre en las 3? no, claro, porque no pude rendir ninguna de las 3 y bueno, yo soy de Santiago del Estero, del interior de Santiago del Estero, y ahí no hay mucha señal de Bueno, yo lo internet, entiendo. y Si por yo eso no me podía estuviera en conectar tu a las lugar, clases, no podía. está bien. Si yo estuviera en tu lugar, en este momento estaría en La Rioja capital y me pasaría lo mismo. Así que no pasa nada. Lo que yo quiero saber, Pedro, porque ahí ya me importa, vos cursaste en febrero, ¿rendiste parciales? Sí, cursé en febrero, sí, pero no los aprobé. Ninguno. O por lo menos no aprobaste 2 de cada uno. No, ninguno. Entonces, bien, eso me queda No, tranquilo. por, Me quedo tranquila, ¿por qué? Porque sí, yo digo, ya veo que regularizaste y estás haciendo de nuevo. ¿Está? ¿Se entiende? sí, Y ahí sí estarías sí, sí. tendría que estar el primer año. ¿Me explico? Para que ustedes puedan hacer una materia de primero, tienen que tener por lo menos regulares las 2 correlativas, o las correlativas anteriores. Estoy pensando en principios, por eso decía las 2 correlativas. ¿Se entiende? Ahí vamos, Milagros, después de Sabrina. Entonces, para que ustedes puedan hacer la materia de economía de primer año que se llama Principios y Estructura de la Economía, yo doy esa materia junto con otros 16 docentes. Para que puedan hacer principios de primer año, tienen que por lo menos regularizar matemática, introducción a la matemática y IEUYE, ¿está? Y la materia de introducción a la economía. Cuando ustedes regularizan esa, como mínimo requisito pueden hacer principios, ¿se entendió? Para poder hacer matemática 1 de primer año, necesitan por lo menos regularizar introducción a la matemática. ¿Se entiende? Para poder hacer introducción a la administración del primer semestre, de primer año del ciclo básico, necesitan por lo menos regularizar introducción a la contabilidad.
Ahora, yo hablé de los requisitos mínimos, ¿estamos? Que es regularizar para poder cursar, ahí vamos Fabricio, para poder cursar la siguiente. Lo que se puede hacer, yo promuevo que se haga, si ustedes se preparan bien, es, una vez regularizado que rindan el final, el de matemática el 30 de junio, el de IEUGE el 2 de julio, el de contabilidad no tengo idea qué día es, ¿está? De esa forma, ustedes van a poder, además de cursar, ya se van a sacar el final de estas materias. Y después van a poder cursar. Supongan que han regularizado las 3 sin promocionar y rinden las 3 materias, los 3 finales, 30 de junio, 2 de julio y el de contabilidad. Van a poder cursar como si hubiesen regularizado, pero además no van a tener que rendir, o sea, van a poder rendir, no van a tener que rendir ciclo básico después. De nivelación después. Van a poder cursar principios, cursar introducción a la, matemática 1 y cursar introducción a la administración. Y rendirlo inmediatamente después de cursar. ¿En qué les conviene cuando ustedes cursan, si se preparan bien, rendirlo ahí nomás? Hay materias que la van a poder rendir ahí nomás y otras que las dejan para más adelante si les parecen muy largas y muy complicadas. ¿Se entiende? Pero ustedes, para poder cursar materias de primer año, necesitan por lo menos regularizar. Si además rindieron el final, o además promocionaron, mejor aún, chicos. Pero una cosa es la cursada, y otra cosa es la rendida de finales, ¿se entiende? La rendida no se puede ir tan lejos de la cursada. ¿Por qué? Por esto que les decía más temprano. Si ustedes hacen principios, luego quieren hacer microeconomía, segundo semestre, primer año, pero no van a poder hacer microeconomía si no rindieron IEUGE, ¿se entiende? Por eso digo, una cosa es la cursada y otra es la rendida. La rendida tiene que ir más o menos acompasada con la cursada. Ahora sí, Sabrina. Sí, sí, profe. Yo quería consultar, puede ser que en la clase de ayer usted haya mencionado que en las materias de primer año no tienen promoción, No tienen promoción. ninguna materia. No. Ah, Ciclo bien. básico, perdón, ciclo de nivelación sí tienen, materias de primer año no tienen promoción. Las materias que suelen tener promoción son más bien las de ciclo, después de las de ciclo de nivelación, son las de ciclo más arriba, pero las de primer año no tienen promoción. Bueno, muchas gracias, profe. De nada. Fabricio. Yo, profe, Sí. no. Bueno, yo tengo una duda, o sea, sobre experiencia personal, y no sé Dale. si me afectaría este año. Yo el Sí. año pasado hice, digamos, presencialmente, esos pocos meses antes de la pandemia, presencialmente el ciclo de nivelación. Sí. Yo regularicé matemática porque aprobé los 2 primeros parciales, no los Sí. promocioné, los regularicé, pero dejé de Introducción a venir, la digamos, matemática. introducción a la matemática, Sí. pero dejé de venir para cuando tenía que rendir el final. O sea, yo quería que quede libre, pero ahora me volví a inscribir para volver a hacerla. Es como que renuncio a la nota, digamos, o me va a afectar, digamos, si quiero rendir ahora el final, digamos, de matemática. ¿La estás recursando para no rendir el final? Claro, me volví a inscribir, digamos, para volver a rendir. No, ahora es como que se anula eso. Si vos lo podés volver a cursar, se anula. La volvés a cursar y la rendís de nuevo. Si la podés promocionar, mejor. Ah, ¿Tá? perfecto. Cuando vos te volvés a presentar, te volvés a inscribir, a cursar en una materia en la cual ya estás regular, porque vos decidiste, porque preferís promocionarla, a rendirla al final, yo lo hice, por ejemplo, en una materia de política fiscal en la licenciatura, como era tan complicado el final, prefería prepararme muy bien al año siguiente y cursarla y promocionarla. Entonces eso hice, por ejemplo. Bien. Carmen. Otra cosita, profe. Sí, perdón, antes de Carmen, diga. Con el tema de rendir ahora, se da la casualidad, digamos, toco madera, que promociono. Sí. Y bueno, promociono. ¿Y en qué fecha empezaría, digamos, con la materia de primer año? ¿Agosto, septiembre?
Eso tengo la duda. Entiendo que agosto. Ah, bien, eso nomás sería. El segundo turno, miren el calendario académico, es en agosto, no sé exactamente qué fecha, pero son los primeros días. Bien, dale, muchas ¿Ah? gracias. Bien, de nada. Carmen, Carla, Carmen, ¿alguna? Yo, profe, tenía dos dudas. En una tenía que se podía las materias del primer semestre rendir libre en agosto, ¿puede ser? Las Julio, materias, agosto. sí, también se puede rendir libre, exacto. Y Las tenés que después, preparar muy bien. claro, entonces si aprobamos todas las materias del ciclo de nivelación, podemos rendir a distancia el primer semestre del primer año. Sí, Y Yamil había puesto mensaje en el chat. Le está preguntando a algo, ver. profe. Bueno, Muchas después de los gracias, profe. insultos, de nada. Mientras no me insulten, todo bien, chicos. No, profe, no le estoy ¿Estamos? insultando. No por Yamila, no vos. Me No, parece que profe, nada, mi eso. pregunta, se la repito por acá, no hay ningún problema, era que yo trabajo eventualmente los sábados, por la mañana hasta la noche, y justamente estoy contactándome con varios compañeros que Sí, dicen que, bueno, y la profe de matemática en la clase de hoy me dijo que, bueno, tienen el simulacro técnico el día sí, sábado. ¿Cómo sí. haría yo en esos casos, en ese caso que justamente eventualmente trabajo? Por lo menos en febrero se dejó el simulacro después de del horario que solía darse, ¿tá? Sobre todo para aquellos que no podían. Eh, Te pido que me hagas el favor de escribirme el sábado a la tarde, ponele, y yo te confirmo si el simulacro va a estar habilitado cuándo, ¿está? De todas formas, eso suele darse por mensaje del mismo coordinador de la materia, que dice el simulacro, o es mensaje del coordinador o es mensaje nuestro. ¿Estamos? Claro, profe, yo la verdad que trabajo en un restaurante y estoy de las 11, corto media hora como a las 6 de la tarde recién y después sigo. Ese es el tema y no me dejan usar obviamente el celu. No, por supuesto. Pero chequea bien. eh, Chequea bien, fíjate bien los mensajes que haya mandado, porque, por ejemplo, en febrero eh, hemos informado de que el simulacro estaba disponible tal día, después de la fecha del simulacro, ¿está? Es para que ustedes prueben, para eso tienen que ingresar el acuerdo de honestidad académica y la foto del DNI, pero suele quedar habilitado en las distintas materias, para que los prueben en cada una de las materias. ¿Estamos? Muchas gracias, profe. De nada. Profe, una consulta respecto al simulacro. Para tenerlo habilitado, hay que llenar los dos, bajar los dos requisitos esos que puso ayer de la foto y del acuerdo de Sí. honestidad y el respondus, pero eso lo hacemos una sola vez o tenemos para el simulacro. No, lo hacen una sola vez. Si Ajá, y lo eso hacen ya, en el simulacro, ya está, para el primer parcial ya va a estar y para el segundo ya va a estar. Pero lo hacen una sola vez por cada una de las materias. bien, bien. A ver, Yamila Simulacro te preguntó. Sí, lo que no digo es, Consulta. Brisa, ahí vamos, David. Lo que no digo es promoción directa. Estamos, Brisa Agustina Junco, que dice que la licenciatura en administración tiene promoción indirecta. Lo que no digo es promoción directa, o sea, de evitar directamente el final. La promoción indirecta es un examen más light, más suave. ¿De qué forma tiene el examen? Es menos contenidos, por ejemplo, quizás les piden hacer un trabajo, cosas por el estilo. ¿Estamos? ¿En qué turno, Erika, en qué turno se puede rendir cuando estás en condición libre?
tenés las épocas de junio, julio. Tenés de julio a ay, golpeé un pájaro en la ventana. Tenés julio, agosto. Si sos libre, tenés que elegir o julio o agosto. Tenés noviembre o diciembre. Si sos libre, tenés que elegir o noviembre o diciembre. Y tenés febrero, marzo. Si sos libre, podés rendir las dos. Ahora, si sos regular, si estás regular, ¿sí? Un segundo, Fernando. Si estás regular, podés rendir en todos los llamados de todas las épocas. Julio, agosto, noviembre, diciembre, y todo eso fue a mi comentario de decir, bueno, una cosa es que puedan hacerlo, otra si les conviene, si no están bien preparados para no acumular a plazo. Fernando, te escucho. Fernando, Julio, ¿no? El simulacro se hace en cada materia, Rocío. ¿Mm? No pasa nada, Brisa. Lo que pasa es que hay muchas brisas. ¿Estamos? Eso es, no pasa nada. No tiene otra connotación que eso. ¿Estamos, gente? Bueno. Profe, una consulta respecto a lo del simulacro. Porque Dígame. probablemente yo vaya a necesitar conseguir otra computadora porque esta no sé si me va a servir muy bien. Es ¿Tenés alguna preferible que ese conexión de día... igualdad? Ah, no, es otra, de otro estilo. Ah. Pero con respecto al... ¿Me va a convenir tenerla en el día ese a la otra PC o es necesario, por ejemplo, hacen el simulacro, no me funciona, busco otra y ya está? O necesito tener las dos ese día para poder corroborarlo. Y mejor si podés hacer el simulacro con la computadora que vos vayas a necesitar para el examen. ¿Me explico? No sé cuál sería la razón por la cual necesites otra. Hay No, porque materias esta no tiene capacidad, ya tiene todo completo y me costó incluso instalar el Respondus. Ah, bien. Y para Entonces no renegar... trata de conseguirte para el sábado, si podés, trata de conseguirte otra computadora. ¿Estamos? Perfecto. Estamos, gracias. Profe, Ahí disculpe, está. voy a ser reiterativa con el tema del simulacro. ¿El simulacro va a ser el sábado y va a ser una por cada materia? ¿O es Sí, es uno uno por todo? cada materia. Todavía no está el horario, pero supongan que les dicen que arrancan a las 8. Tienen la posibilidad de hacer primero el de contabilidad, luego así por lo menos así fue en febrero. Contabilidad, luego matemática, luego economía, o si quieren arrancar con economía, luego matemáticas, el orden que ustedes quieran. ¿Está? Nosotros vamos a estar desde un cierto horario, en un margen de horario, les conviene hacer el simulacro en el horario en el que estamos, cosa de si tienen algún inconveniente, se conecten a este mismo link y digan, profe, no puedo entrar. ¿Por qué no? Bueno, y vamos viendo. ¿Está? Eso. ¿Con usted va a ser el contacto en el simulacro, no con los Sí. otros profes? Es que por el simulacro de economía vas a estar conmigo, yo voy a estar bien, bien. por el simulacro de contabilidad y así. O sea que sería en el horario de clases que tenemos asignado durante la semana. Ya cerca del viernes se les va a comunicar en qué horario. Bien, bien. ¿Estamos? Sabrina, no quiero decir Sabrina, Melania, etcétera, porque para que no se sientan intimidados. Sabrina, contáctate con la SAE, si no podés bajar. Y ahí David te copió el link, pero bueno, que no pase como Brisa, perdón que le dije hasta el DNI, perdón. Bueno, profe. Contáctate con la SAE porque necesitas urgentes tener el Respondus. Sí, ayer cuando intenté descargarlo me figuraba en la pantalla, por ejemplo, error 404, directamente desde la guía de estudiantes. Ah, bien, lindo. A ver, déjame probar. Faltan 4 minutos. Sí, ya sé que algunos padres, Brisa, dicen el nombre completo, pero no es mi caso. Mis hijos se llaman Lisa y Simón, y con el Lisa y Simón ya se dan cuenta que me enojo. Así, no es mi caso. Aparte no tengo por qué retarlo. Solamente vamos a dejar de grabar porque ya estamos terminando. Solamente no me parece que me tengan que insultar ni decir ninguna abreviatura de ninguna expresión
que sea un soez o que implique un insulto, eso. Yo no los insulto, entonces pido que no me insulten. Déjenme ver la guía y ahí cortamos. Si se quedaron con dudas, me escriben, chicos. Yo prefiero que me escriban todos, no me importa contestarle a todos, pero no se quiten las dudas en un grupo de WhatsApp, porque todos están más o menos en la misma, entonces quienes tienen que saber y darles respuesta somos nosotros. Déjenme buscar lo de respondos. Profe, Diga. si yo regularizo, ¿cuántas veces puedo rendir el mismo final? Todas las que vos quieras. Bien. A eso apuntaba mi comentario, pero el tema es que se supone que la pruebes las primeras veces. ¿Está? Bien, y en el caso del chico ese que lo estaba volviendo a hacer, por más que haya quedado regular, si le va Sí. mal, Que sigue queda libre. regular. Sigue regular, claro. No pierde la regularidad. Entiendo que no. Tendría que consultarlo ese, pero entiendo que mantiene la regularidad si se supone que si ya quedó regular y cursa ahora, no va a quedar libre ahora. Pero entiendo que la regularidad se mantiene. Déjenme buscar lo de los exámenes virtuales, a ver si puedo entrar o si hay un problema y Sabrina tuvo problema porque hay un problema con el link. Y ahí los dejo libres. Profe. Mirá, ahí te muestro, Sabrina, y a todos. Un segundo, Priscila. Sí. Priscila, mañana entra con mi UNC, por favor. ¿Ah? Así puedes entrar. No me di cuenta, me olvidé. No hay problema, pero y sigo insistiendo porque acá está. Porque mañana no van a poder entrar, sino acá estamos, rendir con respondo, Sabrina. ¿Dónde estoy? Vamos a volver, esto lo mostré ayer, pero lo volvemos a ver. Ingresantes. Sí. Preguntas frecuentes. ¿Puedo rendir exámenes virtuales? Sí. Guía para estudiantes. Abajo, rendir con respondos. Descargar instructivo, link para descargar. Acá, ahí se muestra. Link para descargar. Ahí tenés. Claro, a mí directamente en la página anterior ya me salió el error. Chequea, fíjate si tenés buena conexión y si no, trata de bajarlo a la madrugada, bien temprano. ¿Está? Bien. Bueno, gracias, profe. De nada. ¿Quién más me preguntaba qué cosa? ¿Algo? Santiago. ¿Se puede descargar al celu también o no es necesario sí o sí a una compu? Que ya se hicieron la una. ¿Cómo me decías? ¿Del celular? Si lo puedo descargar el celu porque yo tengo notebook, pero no necesariamente, no lo tengo acá en mi casa, lo tengo en la casa. Es que vas a tener que rendir con la notebook. Es medio viejo. O sea, Creo que bajarlo habían- del celular no te sirve porque no podés rendir con celular. Santiago, y ahí cortamos, chicos. Sí, creo que habían dicho que no se podía del celu descargar el responde. Porque no tiene sentido, no puedes rendir. Sí, profe, a mí también me dijeron de que no se puede con el celu, tiene que ser sí o sí. Aparte, el sistema del respondo no se baja. Es re pesado también tener un súper celular. Y no tiene sentido que lo bajes en el celu porque solamente podés rendir con computadora. Y ojo, chicos, con computadora donde se vea la cámara y ande el audio. ¿Estamos, chicos? Si tienen problemas con alguna de esas dos cosas, comuniquen, traten de gestionar una computadora que se pueda, que tenga esas funcionalidades. Gracias, Termino
Si no, para los chicos, profe, que no puedan, o sea, tener la compu, que gestionen para poder ir a rendir al campus. Exacto. Comuníquense con la tiempo. SAE y piden un préstamo de computadora. Les van a preguntar qué día y qué hora tienen que rendir, y les van a dar un turno para que rindan allá. Claro, Háganlo yo con voy a ver tiempo. si no consigo, voy a tener que hacer eso. O sea, Sí, yo voy a tener que Planéenlo tramitar con tiempo. Brisa y sí tiene que tener un Windows actualizado, tiene que tener un sistema operativo de Windows 8.2 para arriba. ¿Está? Muchas gracias Si por la ustedes se info, preguntan, profe. computadoras viejas, muy viejas, con Windows 7 para abajo, no funcionan, no responden. A mí me salió Y que no- tenía que ser más arriba de 10 el Windows. Sí, en algunos 8.2 funciona, pero mejor si es 10, mejor. ¿Está? Y no con Linux. Y bájense Mozilla Firefox porque funciona mucho mejor que con Google Chrome, el sistema. Gente, Que me tenga buen día, agoté. profe. bueno, profe, nos despedimos. Hasta luego. Me agoté. Adiós. Mañana lo vemos, no, me agoté de reaccionar porque no me gustan los insultos. Nos vemos mañana, la mayoría no lo hace, y quien lo hizo, piénselo 2 veces, ¿vamos? Bueno, descanse, Y profe, nos si vemos. tienen dudas, dale, y si tienen dudas, escríbanme, saben que, por lo menos quienes lo han hecho, saben que respondo al toque. Bueno, Adiós, Dale, gente. gracias, profe. hasta luego. No, profe. Hasta luego. Gracias. Chao.